buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. ¿Y qué semana la que ha vivido Guatemala por el tema del presupuesto 2021? Y ese es el tema que analizamos y lo hacemos junto al licenciado Mario Archila y al licenciado Julio García Merlos. Y es que las plazas y vías públicas en distintos puntos del país fueron escenarios para diversas manifestaciones que exigen al presidente Alejandro Yamatei y al Congreso enmendar la plana luego de la aprobación del presupuesto 2021. El déficit fiscal, de acuerdo con los indicadores internacionales, todavía se encuentra dentro del umbral en relación con el PIB, pero se incrementa en relación cuando se mide con los ingresos fiscales. Pero el gran peligro es que en un momento determinado Guatemala no pueda honrar los compromisos de deuda pública, tanto en interés como en capital y comisiones, lo cual provocaría una seria crisis económica para el país. Si se cae en default, derivado de la falta de pago de compromisos adquiridos con la emisión y colocación de bonos del Tesoro para financiar el famoso déficit fiscal. Para ponernos en contexto, esta es la nota. El presidente Alejandro Yamatei inició en el Salón de Banquetes del Palacio Nacional de la Cultura las reuniones con tanques de pensamiento y diversos sectores sociales para consensuar reformas al presupuesto para el próximo año, en donde se pretenden hacer recaudaciones a la partida vigente. Asimismo, el Congreso de la República sesionó en el Teatro Nacional para buscar la mejor solución dentro del marco legal a la situación del presupuesto 2021. Muy bien, como todos los jueves damos inicio presentando a nuestros invitados que son los más idóneos, cada programa para hablarnos de los temas coyunturales. Y esta semana no podía ser otro que el presupuesto general de la Nación 2021. Para hablar de eso nos acompaña el licenciado Mario Archila, él es analista en temas tributarios. Muy buenas noches, licenciado, bienvenido. ¿Qué tal? Un gran gusto estar por acá. Y también nos acompaña el licenciado analista en temas penales, el licenciado Julio. Muy buenas noches, Julio, bienvenido. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Bien, Julio ya había estado con nosotros, el licenciado Mario es el debut que hace En Contraste, vemos que también es aficionado a Star Wars, entonces quedó perfecto para el programa. Vamos a iniciar con el tema del presupuesto 2021 y es que el 2020 es increíble lo que ha pasado en el 2020 con todo lo que se viene. Empezamos con el incremento del desempleo a raíz de la pandemia. Luego nos vemos golpeados por dos tormentas que destrozaron la infraestructura vial y obviamente eso pues golpea la economía de los guatemaltecos. Miles y cientos de ciudadanos se quedaron también sin nada con lo que cargaban puesto debido a las tormentas tropicales que azotaron en algunos lugares. Y luego venimos con un presupuesto 2021 a todas luces, o para algunos y para otros no mucho, desfinanciado. Lo que consideramos no es un panorama nada alentador para lo que se puede venir en cuanto a la resolución de este conflicto que se generó a raíz del presupuesto 2020. ¿Cómo ve el panorama, licenciado Mario? La verdad que no veo la luz al final del túnel para el año 2021. Creo que tenemos problemas muy serios económicamente hablando, y dentro de lo que debieron haber sido acciones a tomar, el gobierno no ha logrado implementarlas como tal, y ha demostrado ahora con la forma en que nos endeudó 2020 y lo que pretende de endeudamiento 2021 en el presupuesto, seguir pasándole la factura a quienes estamos directamente sufriendo las consecuencias tanto de la pandemia como de los huracanes y demás, y viendo nosotros los ciudadanos como la única mejora que se da en este país es para el lado de quien recibe el dinero público, el dinero de nuestras bolsas. Licenciado Julio, el panorama para 2021, ¿cómo lo ve usted? ¿Sí ve una luz al final del túnel? Porque el licenciado Mario de una vez nos dice, miren, aquí no hay luz al final del túnel. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su percepción, licenciado Julio? Sí, lamentablemente coincido con un escenario muy desalentador, como lo mencionaba Mario, porque el presupuesto ha venido incrementándose y tenemos un presupuesto que se va el 64% en puro funcionamiento y el 16% en deuda. Únicamente el
únicamente el 20% en inversión. Entonces, es muy desalentador porque de este 64% son 63,000 millones de quetzales que se van en puro funcionamiento, cuando el propio presidente de la República en sus primeros días de gobierno dijo que había una cantidad de plazas fantasmas, ineficiencias en el Estado, despilfarro de recursos, y fue su promesa de campaña, porque es algo evidente, o sea, es algo que se sabe que existe, que existe poca inversión, y aún así todavía se aumenta el presupuesto. Entonces quiere decir que definitivamente no hay voluntad política. Yo no creo que esto sea un tema de ignorancia del presupuesto, sino definitivamente causa mucha sospecha el actuar del Congreso, que en una forma apresurada, sin discutirlo, de madrugada aprueban un presupuesto a la carrera, ¿verdad? Empujado obviamente por intereses personales de los diputados, en donde todo lo triste es que la deuda que todos los guatemaltecos estamos pagando vía la inflación que se generó con la emisión monetaria y el pago de impuestos, pues va a los bolsillos de estas personas. Es sumamente triste eso, porque esto nos va afectando a muy largo plazo. Son deudas que vamos a pagar a largo plazo. Hoy por hoy cada individuo tenemos un promedio de deuda per cápita de 13,000 quetzales más o menos. Es indudable que las formas no fueron las más adecuadas, lo dicen los mismos diputados. Algunos diputados ya salieron diciendo que se arrepienten de haberlo hecho, salieron haciendo el mea culpa, otros no. Otros dicen que se hizo de la forma correcta y que se obró como se debería obrar y como se venía haciendo en otros años. Las formas de noche, de urgencia nacional, sin dejar que se lean algunos de los cambios que se hicieron. Algunos dicen que se tuvo el tiempo para que ustedes presentaran o que uno pudiera observar cómo se manejaba el presupuesto. Sin embargo, el mismo titular de la SAT, Marco Livio Díaz Reyes, explicó que la meta de recaudación fiscal aprobada en el presupuesto es antitécnica y que será difícil alcanzarla en el 2021. Además, agregó que la cifra del presupuesto no se discutió con el ente tributario. Es decir, en pocas palabras, yo sé que es un tema muy complicado el tema del presupuesto, Mario, pero para eso traemos a los expertos para que nos expliquen por qué no es únicamente un problema de forma, sino también un problema de fondo, el tema del presupuesto. Yo creo que las formas de la discusión del presupuesto es el tema de mayor trascendencia nacional. En el presupuesto nacional estamos todos metidos. Lo que pagamos de impuestos va ahí, lo que se contrata de deuda nos la van a pasar como impuestos más adelante en algún momento. Y a lo que va el dinero de los impuestos afecta todo el funcionamiento de los aparatos gubernamentales en sus diferentes aspectos. Entonces, esa es la discusión más importante de un ente parlamentario. La segunda discusión más importante es la revisión y la aprobación de la ejecución. Entonces, estas formas, oí por ahí algún diputado justificando que se habían hecho mesas y audiencias y demás, que también es una forma en nuestro país viciada, porque esas mesas para lo que sirven es para que la gente vaya a pedir recursos. Cuando lo que tenemos que aprender como ciudadanos es limitar a dónde van los recursos para priorizar a lo que debe hacer un gobierno. Y luego ya pues de fondo, que es el tema, digamos, más problemático y lo que despertó las manifestaciones del fin de semana, es un tema que creo está mal enfocado. Perfectamente es preocupante el nivel de desnutrición que tiene el país, pues tenemos 25 años de estar reportando la misma estadística, 50% de los niños tienen desnutrición crónica. Y el clamor es: pónganle dinero a la desnutrición y no le pongan dinero al Congreso. Eso es un problema serio. El presupuesto del Congreso a mí me causa risa. Cada diputado contrata asesores 029
¿Por qué no los pusieron en la planilla arriba del diputado por el cual se eligió para que sea el que es ahora el asesor el diputado? Porque si el asesor sabe más que el diputado, estamos pagando 2 veces una función. O sea, tenemos un problema ahí. Pero está asignado, el dinero está asignado para desnutrición. Tenemos 20 años de estar pagando un programa de desnutrición y los resultados siguen siendo los mismos. ¿Qué nos tiene que decir como ciudadanos? Es el programa que no sirve. ¿Por qué vamos a seguir financiándolo de esa manera? Ya Julio mencionaba 63.500 millones aproximadamente de funcionamiento. Y la recaudación programada son 63.500 millones. O sea, el 100% de la recaudación va a funcionamiento. Ya no tenemos posibilidades de inversión sin endeudamiento, y el endeudamiento es una forma de cobrarnos impuestos postergados. ¿A dónde va el dinero? No hay reducción. Yo hubiera esperado del gobierno un plan muy agresivo en el 2020 de reducción del aparato gubernamental. Por lo menos 7 ministerios pueden desaparecer, no hacen absolutamente nada que nos beneficie como población. Hay una reducción importante del lado del organismo judicial y su presupuesto en la forma en la que fue asignado. También es problemático, la función más importante de una república es su organismo judicial. Y aquí en este país el organismo judicial pareciera ser que simple y sencillamente es un edificio lleno de personas que cobran un sueldo, porque esa es la forma en la que los diputados lo están tratando. Entonces sí tenemos que atender hacia dónde va el dinero, esos 63.000 quetzales que salen de nuestra bolsa inmediatamente, y dónde van a colocar los otros 40 y pico de mil millones de quetzales que son deuda. Parte de la propia deuda es para pagar deuda ya existente, o sea, 20.000 millones son para inversión. Deberíamos de estar preocupados en eso, pero las mesas que estaban proponiendo, las que mencionó el diputado, que se abrieron desde agosto, es para que cada quien vaya a pedir dónde quiere que le pongan el dinero, no para ir a cerrar los chorros donde debemos irlos a cerrar. Ahora hay también una mesa que se abre, una mesa de diálogo que abre el presidente, que convoca el presidente para ver el tema del presupuesto. Más que ver el tema del presupuesto, es más la distribución que hace que se va a hacer por el presupuesto. Esa mesa de diálogo, llegan pues algunos tanques de pensamiento, otros tanques de pensamiento declinaron la invitación. Llega también la representante de la Iglesia Evangélica. ¿Cómo ve esta salida de la mesa de diálogo, licenciado Julio? ¿Es la correcta? ¿Debería haber otra salida? ¿Nos vamos por el lado del Congreso y que el Congreso de la República lo archive como se hizo en 2017? Algunos dicen que esa no es una salida, que eso no es legal, que esa salida es ilegal. Debería ser el veto presidencial y se tiene que presentar antes de que termine noviembre. O sea, nos va quedando pocos días. ¿Cuál sería esa solución más viable? Yo creo que una solución ideal a un problema tan complicado no hay, pero una solución viable, licenciado Julio. Mire, las mesas de diálogo son una salida política a la crisis política que se generó en los últimos días con las protestas y el hartazgo de la sociedad de abusos, porque ya todos los ciudadanos podemos ver este despilfarro e ineficiencia, corrupción por todos lados. Uno lo puede ver y cada quien mira distinto aspecto y se indigna y sale a protestar. O sea, hay despilfarro en las ONGs. O sea, las ONGs es algo que no se ha fiscalizado, se regala el dinero de nuestro trabajo, el que pagamos con nuestros tributos a entidades, y muchas de estas ONGs que se vuelven simplemente un despilfarro del dinero porque funcionan supuestamente para ciertos asuntos de caridad, pero el sueldo también se va en puro funcionamiento de los fundadores o de los afines de estas ONGs. Entonces, al ver este despilfarro, también lo asignado para favores políticos, el presupuesto para el ministerio tal vez más cuestionado de corrupción, que es el MISIVI, vemos que las carreteras están en mal estado, que no hay proyectos, que el propio Congreso se opone al proyecto de alianza pública-privada de la carretera de Palín de Escuintla a Puerto Quetzal. Entonces vemos que no hay una voluntad real de una agenda nacional, de un proyecto de reactivar la economía. Entonces los programas clientelares
de bono familia, de regalar el dinero. Solo son programas clientelares que buscan quedar bien en votos a futuro, ¿verdad? Pero no van a solucionar el problema. El problema de la desnutrición se va a combatir esencialmente cuando Guatemala salga de la pobreza. Y para salir de la pobreza tenemos que ser amigables a la inversión, tenemos que brindar seguridad jurídica. Y eso no existe en Guatemala. Los pocos recursos que logramos captar los estamos tirando. Y ahí el audio del ministro de Finanzas, que ahora es cuestionado, él dice que es falso y que fue editado. Pero independientemente de qué tan cierto o no es cierto el audio, lo cierto es que sí, digamos, él no niega que la intención era entregar el dinero. O sea, lo importante es entregar el dinero y repartirlo. Estas políticas han demostrado que lo que generó es pobreza, ¿verdad? Ahora el país se abrió, las medidas excesivas de encierro pues no funcionan, ya se demostró, llevamos meses con una mayor apertura, sin embargo los índices de muertes por COVID no han aumentado dramáticamente. Esos escenarios que se nos pintaban catastróficos no los estamos viendo, y entonces estamos pagando las consecuencias de ese endeudamiento, de esa repartición de dinero, de esas decisiones de Estado de parar la economía. Se vienen a sumar a dos tormentas muy fuertes, que esas van a existir toda la vida. O sea, no puede decir el gobierno que no lo vi venir, qué mala pata, ¿no? Toda la vida han habido tragedias de este tipo, y probablemente en el resto del gobierno del presidente van a haber otro tipo, sequías y problemas de esta naturaleza. Entonces, no preverlo y querer echarle la culpa a estos desastres naturales que son recurrentes por no tener un plan realmente es lamentable. No se ve una verdadera agenda nacional. Estos diálogos que preguntabas tú son simplemente para bajar el ánimo de los distintos sectores, y como bien decía Mario, reitero esa afirmación de él, los sectores lo que van a hacer a esas mesas es ver cómo empujan sus agendas. Las ONGs van a pelear por sus fondos, quienes tienen fondos ahí, quienes tienen interés en una ley, la van a empujar. Ahí van a empujar, por ejemplo, la ley de interés preferencial. Yo me opongo a esa, porque es un subsidio que se da para la construcción de casas, que la vamos a pagar nosotros, los contribuyentes, y salen favorecidos sectores como el sector bancario, el sector de la construcción, y quienes apliquen para estos créditos. Pero esto no es una reactivación económica. Entonces, estos tema más importante, licenciado Julio, y es el tema de todo lo que se ha venido dando a lo largo del 2020, que hacíamos en reflexión en el intro, y es la pandemia, el encierro, las banderas blancas. La gente cerró sus empresas, las medianas empresas quebraron, hubo despidos masivos, la gente se quedó sin ingresos, y ese confinamiento obviamente vino a golpear la meta fiscal. Sin embargo, vemos que ahora la SAT en este final de 2020 saca un post donde lo adorna con bolitas de Navidad y gorritos de Santa Claus, y dice que van a haber fiscalizaciones masivas después de lo que ya dijimos, después de un encierro, después de que el guatemalteco, los empresarios medianos y pequeños tuvieron este duro golpe. Ahora viene una fiscalización masiva. Esta es de verdaderamente la salida a este tema tan complejo. Mario, ¿cómo ves esta fiscalización masiva que pretende la SAT después de todo esto que se viene, más un presupuesto 2021 que obviamente va a carecer por este déficit fiscal que tenemos? Tristemente, las medidas de fiscalización masivas de ir a perseguir si se están entregando o no se están entregando facturas son muy cuestionables ya desde hace mucho tiempo. Muchas de los procedimientos que están sancionados con cierre de establecimiento han servido un poco más para infundir miedo que los efectos como tal. Recordarán el caso de aquella panadería muy famosa que el superintendente de turno le prometió que los iba a cerrar a través de redes sociales. Sí, recuerdo muy bien el pleito que tuvieron. Y era una facturita, o sea, el impacto en recaudación no es necesariamente muy alto. Ahora hay un factor adicional, es que se está exigiendo por parte de la administración tributaria la migración a factura electrónica.
y ya debería de estar para enero 2021 todos los contribuyentes subidos en plataformas de facturación electrónica como tal. Y entonces, ¿dónde hacen estas fiscalizaciones masivas? En centros comerciales, en plazas comerciales y demás, pero a los puntos donde sabemos que no existe presencia de la formalidad económica, esos son los lugares donde nunca entran. Y uno, pues obviamente ve los enfoques y lo que se busca es asustar. Asustar porque Marco Livio anunció otro tipo de medidas que ya van al índice de persecución penal por defraudación y contrabando. Y pues es la etapa en la que trata de asustar a todo el mundo. Salió unas declaraciones a mitad de la pandemia diciendo que se estaba formando una unidad que iba a perseguir el comercio electrónico en el país para ver si estaban cumpliendo con sus obligaciones, entregando facturas en esas ventas que se hacían a través de redes sociales, lo cual levanta un montón de cuestionamientos legales en cuanto a las bases legales de si qué tipo de régimen tengo que utilizar, optar y demás, y con factura electrónica cuál es la persecución que se pretende con estos despliegues de presencia. Si pueden perfectamente desde su base de datos conocer qué tiendas están abiertas y entregando factura electrónica, y no necesitan necesariamente desplegar auditorías como tal. Eso se supone que es para lo que sirve la factura electrónica, para mayor control, así lo han vendido. Entonces, tiene esos contrasentidos. Yo lo veo como una presión psicológica para ir elevando el miedo hacia la administración tributaria y preparar a la población para decir: perseguimos a los chiquitos con esto y perseguimos a los grandes con prisión y demás. Porque sí, 1.500 millones de quetzales que le fijó el Ministerio de Finanzas en el presupuesto como meta a la administración tributaria. La administración tributaria ha confesado a través de Marco Livio que no tiene forma de conseguirlo, que dentro de su proyección técnica están 1.500 millones abajo de lo que el ministerio pretende. Muy bien, vamos a ir al primer corte de la noche y regresamos con Acierto o Desacierto, donde vamos a iniciar con el licenciado Julio. Y ya precisamente acá estuvo en el programa el intendente de recaudación y hablábamos de por qué no se amplía la base tributaria, pero eso es, como dicen los patojos, esos son otros 5 pesos. Vamos a ir al primer corte de la noche, usted no se mueve y regresamos en Contraste. Aquí estoy yo contigo, compartimos tu ilusión, juntos para adelante. Banco Azteca está más cerca de ti para apoyarte a que cobres tus remesas todos los días del año en convenientes horarios y la facilidad de que se deposite de una vez a tu cuenta guardadito, más seguro y siempre disponible. Aquí estoy yo. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Nuestras redes sociales: www.tvaztecaguate.com.gt, Twitter @aztecaguate, Instagram TV Azteca Guatemala, Facebook TV Azteca Guatemala. TV Azteca Guate, cerca de ti. Aquí estoy yo contigo, compartimos tu ilusión, juntos para adelante. Banco Azteca está más cerca de ti para apoyarte a que cobres tus remesas todos los días del año en convenientes horarios y la facilidad de que se deposite de una vez a tu cuenta guardadito, más seguro y siempre disponible. Aquí estoy yo. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Acierto o desacierto. Seguimos analizando el tema del presupuesto y para eso nos acompaña el licenciado Julio García Merlos y también nos acompaña el licenciado Mario Archila para hablar sobre el presupuesto y todo lo que conlleva el tema y esto que se ha generado como un conflicto a nivel político que tal vez inició como un mal manejo de comunicación institucional y ahora sí ya se volvió una crisis política seria en el país a nivel internacional. Bien, iniciamos con acierto o desacierto con el licenciado Julio y es que la SAT precisamente anuncia fiscalizaciones masivas para este 2020
Preparar casos de alto impacto y el tema del actuar, ¿lo ve usted como un acierto o un desacierto, licenciado Julio? Un absoluto desacierto. En esto le puedo comentar yo en casos penales tributarios que he tenido en donde se cuestiona la planificación fiscal, la inversión extranjera, le huye al país. Lo resumo en un comentario que me hizo un abogado de una firma americana en el sector de electricidad. Cuando se enteró de una persecución penal de esta naturaleza, me dijo, ¿qué están haciendo con su país? Y me lo reclama como que fuéramos nosotros. Y lo que me dicen con eso es, o sea, Guatemala no vamos a ir, pues, si nos tratan como criminales por una estrategia fiscal, una planificación fiscal de multinacionales que llegamos a invertir a un país donde el riesgo país es alto y así nos tratan, pues ya no regresamos. Muchos clientes que están en distintos sectores, forestal, energía, están huyendo del país, están vendiendo sus activos y en etapas ahorita de ese proceso de debido diligenciamiento para ponerse a la venta y salir de Guatemala. Bien, vamos con el licenciado Mario, y es ¿cómo queda a nivel macroeconómico el país? ¿Es un acierto o un desacierto? El anuncio de la aprobación del presupuesto prácticamente nos había bajado la calificación del país. Teníamos dos elementos muy malos encima, que era el nivel alto de endeudamiento versus la poca capacidad de recaudación que se tiene respecto a ese endeudamiento, y luego el incumplimiento de arbitrajes internacionales en pagos exigidos ya por laudos arbitrales. Entonces, nuestra imagen internacional está ahí sujeta de un hilo muy delgadito, malas calificaciones y con presupuestos de la manera que se siguen estructurando, estamos muy fácilmente de llegar a un default, que ya una calificadora lo mencionó. Total desacierto para usted, licenciado Mario. Totalmente. Bien, vamos con la siguiente, licenciado Julio, y es debería hacerse hacer una readecuación salarial en el sector público. ¿Sería un acierto o un desacierto, dado pues todo lo que hemos platicado en el programa? Yo creería que más que una readecuación salarial, lo que se debería de hacer es una radiografía de todas las plazas fantasmas e ineficiencias que hay en cada uno de los entes del Estado. Porque hay gente que sí, obviamente está trabajando, que su trabajo aporta un producto y que no se trata solo de rebajar, se trata de eliminar el gasto superfluo o inexistente, todos esos asesores y personas que no llegan a trabajar y que no aportan nada. Por ahí empezaría yo. Licenciado Mario, el presidente nos dice que ya no hay tiempo para un